Frases sanadoras junto a una referente de las constelaciones familiares como lo es Brigitte Champetier. Bienvenidos todos y todas, ¿cómo andan? Qué felicidad esta conversación. Una conversación que nos va a inspirar a aprender, a nutrirnos tal vez de algunas cuestiones que no sabemos, que no tenemos tan a la mano en nuestro día a día para tener una mejor vida. Así que quédate hasta el final, porque además tenemos una sorpresa justamente hablando de las frases sanadoras. Yo tengo un regalo para hacerles a todos ustedes que tiene que ver con una charla gratuita para que puedan expandir su conciencia y descubrir cuáles son esos hilos invisibles que muchas veces nos atrapan. Eso lo van a poder encontrar en Manu Colombo Mov, en un enlace que les dejé en el perfil que es charla gratuita, ¿sí? Y si no, en mis historias también hay una foto mía y está el enlace para llevarse esa charla gratuita y comenzar a vivir una vida mucho más plena. Así que se las regalo, se las dejo de regalo. ¿Cómo les va a todos? Qué bella conversación nos espera, por favor. Brigitte, ¿ya estarás ahí? Ya está acá Brigitte, no lo puedo creer. ¿Cómo disfruto de estas conversaciones? No se imaginan lo que es para mí conversar con esta mujer. Cada vez que es un sí y que concretamos la fecha y el horario, mi corazón ya empieza como a arder de felicidad. Les juro que es así. Y estoy seguro que si alguno de ustedes no la conoce, les va a pasar lo mismo. Se las presento. Brigitte Champetier. Ahí le doy entrada. Ya Hola está. Brigitte. Ay, qué bueno, qué alegría verte. Qué lindo volver a... Te juro que lo que disfruto de las conversaciones con vos es impresionante. Te juro. Te Y esa disfruto mucho. energía que tienes es maravillosa. Esa energía, gracias, gracias Manuel, Qué gracias. lindo. Pero Pues, no sabes, aparte lo curiosa que es nuestra comunidad, como ya sabes, bueno, yo estoy a cargo de una escuela de coaching ontológico y si hay algo que yo siempre promuevo es que solo con una disciplina, con el coaching no alcanza. El coaching es el arte de las preguntas. Y hay veces que las preguntas nos quedan cortas porque solamente hacemos preguntas de manera individual y muchas veces cuando la persona llega y nos dice, yo quiero trabajar mi relación de pareja porque no funciona. Yo quiero trabajar que no sé qué me pasa con el dinero que se me va. Yo quiero trabajar esa relación con mamá, con papá, que todavía, no sé, como que no lo siento en el corazón. A veces las preguntas quedan cortas porque tenemos que aprender a mirar de manera más sistémica para poder indagar, ¿verdad? Así que para nosotros es un gran hallazgo y una gran bendición que puedas estar conversando con nosotros. gracias Manuel. Un placer. Estoy encantada. Gracias por la propuesta. Un Sí. placer. Brigitte, tema de hoy es las frases sanadoras, ¿sí? ¿Y cómo es esto? ¿Existen frases que nos sanan? Yo, ¿Es así? es que, mira, yo lo descubrí a través de la nueva medicina germánica, del Mm, doctor Hammer. ujú. Me formé a ello antes de conocer las constelaciones y el doctor Hammer descubrió el conflicto sin resolver que provocaba cada enfermedad. Eh, y precisamente había elaborado no la frase, pero sí el conflicto exacto. Pues allí es una culpabilidad de sentirse mal padre. Esto es una culpabilidad de haber hecho daño a la pareja y no haberlo reconocido. Entonces, él describía los conflictos y luego Bert Hellinger, cuando lo descubrí, decía la frase correspondiente. Claro, Y es lo mismo, es todo uno. claro. Entonces, uno había descubierto que los dolores en el cuerpo, los sufrimientos, las contracciones, las inflamaciones, todo lo que es dolor en el cuerpo, reflejaba, era metáfora de una emoción bloqueada, una Mm, emoción no asumida o no vivida. Y Bert, sin saber, también por su intuición, por su estar presente y su concordancia con las personas, sentía cuál era la frase que en efecto movía todo. Y entonces, bueno, pues fue unir eso, la perspectiva de la
sistémica de la enfermedad y luego la sistémica de Bergelinger y descubrir que para cada malestar, fíjate, más que emocional, físico, pero es que lo emocional se traduce en lo físico. Cuando un dolor de muela, una contracción, un peso en un hombro, todo, lo que es la tendinitis. No te preocupes, Brigitte, es una tendinitis. Ya. Tengo una Total. A frase, veces decimos, no, es que me duele porque es la humedad, me duelen las eso articulaciones es. por la humedad. Y digo una frase que no tiene nada que ver y dice, pero ¿qué pasa? Se me ha ido el dolor. ¡Qué Es- genial! Brigitte, a mí me encanta un poquitito contar los cuentos, las sí, historias. Y ya que lo sí. nombraste a Hammer, me encantaría que, si lo recordás, cómo fue esa historia breve, ¿no? Como en unos 3 minutos, 5 minutos, de qué fue exactamente eso que le pasó con su hijo y qué fue lo que él Ah, descubrió rápidamente, porque puede haber muchas personas del otro lado que le puede estar sucediendo algo parecido. Eh, pero antes de que lo cuentes, sí, antes de que lo cuentes, vamos como siempre a contarle a toda la comunidad que estamos hablando. Acá decimos en Argentina con la grosa, con la genia. Así es como cuando wow, decimos que alguien es muy grande. Con la wow. genia, con la grosa de Brigitte Champetier. La verdad que es un honor hablar con ella. Así que si hay alguien en este momento que no la tenía en vista, que no la seguía, va acá arriba, despliega y le va a aparecer. Dos nombres le van a aparecer. Primero Manu Colombo Mov y debajo le va a aparecer Brigitte Champetier. Así que van ahí, despliegan y absolutamente todos los que están en este momento conectados comienzan a seguir ambas cuentas. Y por otro lado, si quieren que sus seres queridos o sus allegados disfruten de esta conversación, debajo hay una flechita, que en realidad es un avión, pero yo le veo forma de flecha. Así que apretan ahí, hacen clic ahí y se van a desplegar todos sus contactos de Instagram y se los envían para que les aparezca que estamos en vivo. Vos sabés, Brigitte, que hay una historia similar que yo escuché una vez, que la viví muy de cerca, que recuerdo que el hijo de una pareja decidió quitarse la vida, ¿no? Y, y como muy llamativamente, esa mujer se enferma de un cáncer en una mama y muere. Como algo terminal, ¿no? A los 6 meses. Y fue Yeah. como empezar a prestar atención a eso y empecé a ver un montón de casos, un montón de situaciones donde sucedía lo mismo. Entonces quiero ahora que nos compartas qué fue lo que le pasó a Hammer, porque fue una Yeah. de las personas que comenzó a desplegar algo muy valioso para la Sí, humanidad. gracias a la tragedia que vivió, es que es así. Eh, en Italia su hijo estaba en un barco de vela, algo así, y un, una persona, un príncipe que estaba en una finca al lado justo en ese mismo lugar, disparaba, cazaba y le alcanza una bala perdida al hijo de Hammer, un chico de creo que 18 años, algo así, y no hubo manera de sanar esa bala perdida. Se gangrenó, le quitaron, o sea, se amputaron la pierna y murió. Bien. Hammer tenía 4 hijos, me parece. Mm, Es decir, Muy, que esta bala, Brigitte, no era para el hijo de Hammer, era para otra persona. no, es una bala perdida, Ok, realmente, una bala una perdida. bala perdida. O sea, la casualidad que aquí vemos es que hacía falta que el doctor Hammer, con toda la preparación que tenía, una preparación filosófica, teológica, matemática y médica muy profunda. Era oncólogo. Y bueno, y él y su mujer muy unidos y una familia muy unida se Mm, desesperaron y ambos vivieron un cáncer. Él un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de ovario. wow. Y, o sea, y su mujer murió del cáncer. Bien. Mm, Él lo superó, pero entonces en su cabeza hubo un clic diciendo, ¿cómo es que muere nuestro hijo y a mí se me enferma la parte reproductora y lo de mi mujer también? mm. Entonces pude
pudo asociar, en efecto, lo que para él fue el gran conflicto de la pérdida de su hijo. He perdido el hijo que yo engendré, ya no podré reproducirlo a él. Y para su mujer fue exactamente lo mismo. No podré volver a tener a ese hijo. Y a partir de ese momento, era el director del servicio de oncología de, me parece, Heidelberg, del hospital allí, empieza a investigar y observa en 10.000 pacientes, eso es un trabajo de investigación, en 10.000 pacientes que en efecto entre 6 meses y 2 años antes del cáncer vivieron un conflicto terrible, vivido absolutamente en silencio, que tan traumático que no lo pudieron compartir con nadie, que eh, digamos que ponía patas arriba toda su vida, su concepto de la vida, todo como había organizado a ver, el futuro o el sentido de la vida de esa persona, ¿no? Y desarrolla un cáncer. Entonces, a partir de allí, pues fue una investigación eh, que no paró en toda su vida, eh, siguió investigando. Lo único que el colegio médico de todos los países europeos se puso en contra de él y sobre todo el colegio farmacéutico. Y le denunciaron por un caso de, como digamos, de mala fe. Eh, y estuvo en la cárcel. Y en la cárcel me parece que fue en España. Y perseguido en toda Europa. Tuvo que estar después de la cárcel, pues oculto en Noruega, me parece. Quizás sabían dónde estaban, pero viviendo perseguido el resto de su vida y sin embargo seguía desarrollando su teoría de la enfermedad que permite sanaciones increíbles de cualquier enfermedad, comprender el sentido de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, aquí no es nuestro tema, pero gracias, o sea, gracias a su comprensión es que toda enfermedad arranca con un conflicto. Y tener la frase que resume el conflicto, que hace clic en la persona, deshace la enfermedad. Claro. Porque realmente para él el concepto era que la enfermedad es un programa de la naturaleza al servicio de la restauración del buen fluir de la persona con la vida. Claro. Por lo tanto, si la persona reencontraba o liberaba su conflicto, desaparecía en el acto, pero en el acto Claro. la enfermedad. Sí, así era. Qué Así es. interesante. Es decir, que si encontramos la frase correcta, la frase adecuada, ¿no? Sí. Sí. Entonces, allí mira, lo que decía Hellinger, no hay más que una frase para una, o sea, la frase es original para cada persona. Ajá. Bueno, entonces he escrito un libro donde pongo frases estándar. Sí, Claro, eso. Funcionan, claro. funcionan, totalmente. Pero si el constelador o el terapeuta está muy en sintonía con la persona y con su síntoma, va a descubrir los matices que va a añadir a la frase, Total. las sutilezas que van a hacer que no solamente se va, yo qué sé, se va a sanar el síntoma principal, sino todo un conjunto de síntomas que va con ello. Y más que síntoma, hay que decir una adaptación a la vida, un conflicto, un conjunto de conflictos, ¿no? Absolutamente. Sí, Qué interesante eso. Qué lindo lo que acabas de decir, Brigitte, que hay frases que tal vez están preestablecidas, pero que el terapeuta puede como asumir ese sentido inspiracional o esa intuición y ponerla al servicio de lo que está sucediendo. Porque estamos sí. conectados. ¿Estamos? Perdón, no Estamos he oído. conectados.
lo estamos conectados, sintiendo, totalmente, totalmente, sí. ¿no? Sí, yo lo que he observado, Brigitte, es cómo cuando el constelador o el terapeuta invita a la persona a que pueda decir una frase, cómo hay algo que se desarma, pareciera, ¿no? Como cuando le Sí, dice que ocupan el mismo lugar en el corazón a papá y mamá, y esa persona tal vez tenía una preferencia por su padre o por su madre, pareciera que hay algo que decanta, que hay algo que se quiebra, como un velo que se corre, sí, ¿no? sí, es muy interesante porque, mira, hay personas que me dicen, no lo voy a decir porque no lo siento. Pero mira, no se trata de sentirlo, sino de aceptar que la palabra va a empezar a crear algo nuevo. Mm, Y es que es eso, la palabra crea realidad, crea realidad. Entonces, eh, hay situaciones duras en las que no, yo no puedo decirlo, no sería honesto. Entonces, o bien veo que esa persona necesita ver algo más de su constelación, ¿sabes? mm, Eh, que pueda tener como más compasión a su pasado. O bien, por ejemplo, que su madre estaba atrapada por su abuela y la abuela por la bisabuela, o sea, que hubo una falta de transmisión de amor desde hace mucho tiempo. Yo qué sé, algo que permita a la persona mm, soltar su rigidez, su dolor bloqueado y acepte decir, bueno, mamá, ahora te veo o te tomo como mm, mi madre, ¿no? Y lo dice pensando o diciendo antes, no lo siento, y de repente siente que algo se modifica en su cuerpo, exactamente, lo siente. Y luego lo puede repetir y ya cuando lo repite, lo siente de verdad. Entonces, eh, eh, es importante ver o saber, ¿no? Sobre la palabra crear realidad. Crear realidad. Estamos muy acostumbrados a pensar que la palabra solamente refleja. claro. Decimos lo que sabemos, lo que vemos, ¿de acuerdo? Pero mientras hablamos de lo que vemos, reforzamos lo que vemos o sentimos. Y de vez en cuando eh, creamos algo nuevo. Mira, es que el ejemplo es muy fácil. Si yo digo, estoy muy cansada, estoy fatal, así, sin emoción, ¡ja! Ajá. Pues de repente me siento mal. Y si con el mismo tono digo, estoy fantástica, es un día estupendo, wow, me lleno de energía. Es así, entonces, yo creo que la cuántica nos explica mucho esto. Y mira, el doctor Garyaev, ese ruso que ya murió, descubrió, creo que en los años 10, 11, eh, 2010, 2011, quiero decir, que el código del ADN, del 98% del ADN o del 95% del ADN, su código es el lenguaje humano. Es el lenguaje humano. Le costó mucho encontrarlo y cuando lo vio estaba maravillado. El lenguaje humano manda, da órdenes continuamente al 98% del ADN. Entonces, somos muy imprudentes con todo lo que pensamos o decimos, porque pensar es con palabras, es lo mismo, es el Total, lenguaje humano. Y total. entonces, cuando sabemos eso es cuando nos damos cuenta que no, no nos damos cuenta cómo vamos reforzando nuestras partes infantiles, vengativas, la que fuera, nuestras partes negativas, en vez de reforzar lo que sería positivo o dar una oportunidad a la vida, a algo nuevo, me abro a lo nuevo, me abro a la alegría, me abro a la confianza. O sea, y cuando Claro.
Es que eso es, me abro a, en vez de, ay, qué pesado, que no sé qué. Me abro a la sabiduría. Ay, entonces el ADN dice, se abre a. Se abre algo nuevo, se abre a. Y te abre. Y es que te abre. Ay, Es, qué genial, qué genial. es, Brigitte, bueno, nos queda mucho por hablar y estamos muy sí, entusiasmados todos. Te digo que mientras hablo con vos me van llegando mensajes de WhatsApp de que por favor lo dejemos grabado. Sí lo vamos a dejar sí, grabado. Pero tenemos muchas preguntas para hacerte. Ahora vamos a meternos más en vale. profundidad con las frases, pero siempre les sigo recordando entonces que estoy hablando con Brigitte Champetier. Es un honor. Van acá arriba, despliegan y comienzan a seguir la cuenta. Va a aparecer arriba Manu Colombo Mov y debajo Brigitte Champetier. Todos los que están conectados comienzan a seguir ambas cuentas para seguir nutriéndose. Y si quieren compartir, expandir esta conversación, van a la flechita de abajo, la que es como un avión, la apretan y se la mandan a sus contactos. Brigitte, antes de meternos bien en profundidad con frases poderosas, quiero saber algo. Porque pasa muchas veces que algunos vienen de... Acá en Argentina hubo, bueno, también en épocas de guerras, algunos no saben quiénes son sus padres, porque quedaron huérfanos desde muy chiquitos. Acá estuvo también con los militares, los desaparecidos. El otro día a mí me preguntaban, cuando se habla, Manu, me decían en las constelaciones, de honrar a papá y a mamá, de hacerles el mismo lugar, ¿a quién se les hace lugar, aunque no los conozca? Porque ellos tuvieron padres adoptivos. ¿Es a esos padres se les da el mismo lugar? ¿A los que fueron sus cuidadores? ¿O es a los padres biológicos? ¿Cómo se Vale, hace? es una pregunta muy interesante, porque mira, primero, estamos hechos de nuestros padres Mm, biológicos. O sea, físicamente somos nuestros padres biológicos. La mitad de nuestros cromosomas vienen del padre y la otra mitad de... O sea, estamos hechos de ellos. Y cuando nos miramos en el espejo, ¿a quién vemos? A ellos. Claro, claro. Entonces, eso por un lado. Por lo tanto, en nuestro ADN, en toda nuestra energía, estará todavía toda la memoria de lo que vivieron. Y seguramente que no fueron situaciones fáciles, porque para que unos padres abandonen a un hijo es que están viviendo o llevando una carga enorme, enorme, yes. ¿no? Entonces, este hijo lo habrá heredado. Pero fíjate, el ADN, sus funciones son tres. Son recibir información, transformar la información que tiene para adaptarla al entorno del momento presente y luego mandar afuera de nuevo la información. Bien, pero aquí lo importante es la función de adaptación. El ADN del niño adoptado recibe toda la información de sus padres adoptivos con quien vive día y noche y su ADN se transforma, se adapta al ADN de sus padres. Con lo cual va a transmitir a sus propios hijos algo totalmente nuevo. Ni es exactamente de sus padres adoptivos, ni es exactamente de sus padres biológicos. Es realmente una fusión de las dos familias a partir Mm, de ese hijo adoptado, ¿no? Esa transformación en el fondo es maravillosa porque muestra el gran papel de la familia adoptiva, que permite que ese hijo o hija, o sea, pueda desarrollarse, volver a encontrar un hogar y que lo que va a transmitir va a ser algo transformado. wow, Sí, qué increíble. Y entonces, Brigitte, cuando esa persona hace el ejercicio, ¿no? Que el constelador lo invita a que miren los ojos de esa persona que tiene enfrente a su papá y le sí, diga que tiene el mismo lugar en el corazón que su mamá. ¿A quién mira? Mira a los dos, a su papá biológico, al que no conoce, y mira a ya, su cuidador. ¿A ya. quién mira? Mira, cuando no se ha definido, pues suele ser el papá que conoce, los Mm, padres que conocen, porque cuando mira el representante inmediatamente piensa en alguien. Entonces, vemos que es importante que puedan relatar que fueron adoptados y que de vez en cuando yo como consteladora digo, añado, y
padres biológicos y padres adoptivos, para los que no lo saben. Entonces, podemos ser limitativos. Quiere decir que si solo pienso en mis padres, los que conozco, porque estoy segura, pues elimino la posibilidad de un padre biológico. Lo elimino, sí. Entonces, de vez en cuando hay que ampliar la mirada, ampliar la frase y tomo a mis padres biológicos y adoptivos, si hubo tal Claro, caso. los puedo tomar a la vez. Y hay muchas situaciones también que se dan que a veces son como dolorosas para la persona, ¿no? Como Sí, por ejemplo que el padre biológico haya abusado de ese sí, hijo y sí, haya quedado como una marca, un dolor ahí, mucho, ¿no? sí, Y yo sé que en estos casos he participado de constelaciones donde se invita a la persona a que pueda honrar a su padre sí, y a veces la persona presenta una cierta resistencia, ¿no? ujú, Y lo que dicen, no, a partir de eso no es más mi papá o ya, no lo sí. quiero. ¿Qué opinas de esto? Entonces, ¿Cómo es? es muy difícil, es muy difícil, Ujú, porque hay dos cosas a la vez. La necesidad cuando te han hecho daño, para que puedas liberar ese daño, poder decir a la persona que está enfrente, o sea, a su representante, me has hecho mucho daño mm, y yo me quiero vengar contigo. ¿Vale? Sin embargo, con los padres, lo primero es poder reconocer que nos han dado la vida, porque es, a pesar de todo, más importante. Entonces, bueno, pues según los casos habrá que empezar por una cosa u otra, pero es poder deslindar el hecho de que los padres nos dieron la vida, que en eso lo hicieron perfectamente porque estamos vivos hoy, pero que todo lo demás, para todo lo demás, son personas imperfectas como todos los demás, como nosotros mismos, y que pudieron haber hecho cosas muy dolorosas. Reconocerlo, lo que pasa es que es sí, importante estar en el respeto a los padres. ujú, Si no, la persona lo paga inmediatamente con fracasos, enfermedad, problemas económicos, pérdida de trabajo. Entonces, para proteger a la persona, no podemos permitir que hable con sus padres de la misma manera que hablaría con un perpetrador de igual a igual, ¿no? Sí. Entonces allí está, bueno, el sentir del constelador, el poder representar a distancia el dolor, el hacer un trabajo sobre el trauma que ha existido, mm, eh, quizá introduciendo otra dimensión, algo más grande, para que la persona se pueda rendir. Ah, eso es lo que me ha tocado. interesante. Y lo que me toca es mi camino para el crecimiento y no tengo otra elección. El camino de cada uno es sanar su infancia. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Todos Ay, estamos unidos por el mismo camino. ay. No hay Qué otro. interesante, claro, Seguro, porque Brigitte, seguro. No, no hay otro camino. claro, porque todo también lo que nos pasa o con las parejas o con las amistades o nuestra relación de adulto, cuando vamos a la infancia nos damos cuenta que pareciera que es como una proyección de eso, ¿no? Como en la misma Sí, forma que pedíamos, estamos pidiendo ahora también. Es increíble cuando podemos ver eso, ¿no? Y también cuando armamos a veces un árbol, Brigitte, observamos, por ejemplo, esto de los abusos, que el bisabuelo abusó, que el abuelo abusó, que la madre abusó, que el padre abusó. Y sí. lo que quiero preguntarte es lo siguiente. Eso primero, ¿cómo se corta, no? Pero segundo, si se repite y se repite y se repite, ¿es porque qué? Porque hay algo que nos está contando, porque hay algo que tenemos que aprender como sistema, como familia. ¿Por qué se repite tanto a veces algo en una Ya, familia? ya, ya. Primero, mira.
el universo se está descubriendo, describiendo ahora, ¿no? A nivel física, de física cuántica. El universo está hecho de patrones que se repiten al infinito, hasta el infinito, de un modo fractal. O sea que todo lo que existe es una repetición de un patrón anterior, más grande, más pequeño, pero bien. Entonces, hay algo allí que hace que los patrones se repiten. Bien. Pero lo que vemos es que cuando se trata de un daño, la generación o la persona que va a poder por fin integrar ese daño, transformarlo, no repetirlo, provoca un salto cuántico en su vida, en todo el sistema familiar, todo el sistema alrededor, o sea, se puede decir incluso en la humanidad. Pequeños o grandes saltos cuánticos cada vez que una persona resuelve algo que nos viene de generaciones anteriores, ¿no? Traumas que se repiten, agresiones, abusos que se repiten. Entonces, ¿cuándo tienen significado? En general, tienen un significado la primera vez que se vivió. Quiere decir que la primera vez que se vivió es lo que más va a liberar, va a ser entender, poner las cartas sobre la mesa, como decía Hellinger. Quiere decir, el padre no estaba en su lugar, estaba identificado a otra persona. La niña estaba reemplazando a la primera novia del padre. Y ahí no hay que escandalizarse, o sea, porque todos reemplazamos a otras personas cuando somos pequeños y hasta que no nos lo trabajemos. Todos. Representamos a todos los excluidos que hubo antes que nosotros, y que son miles, miles. Y entonces, había a nivel inconsciente lo que domina nuestros comportamientos es ese nivel inconsciente. Entonces el padre no veía a su hija como novia, como hija, sino como antigua novia o algo así. La hija tampoco percibía su padre como padre, sino como un hombre atractivo o algo así. O sea, siempre hay algo en un desorden sistémico que lo explica. Y en general también está la participación de la madre, porque entre padre y madre todo está al 50%, ¿no? Aunque sea inconscientemente. Y la madre ya no desea más a ese hombre o tiene otro amante y entrega a la hija al padre. Bien. Entonces ya cuando todo se revela, se entiende. Y eso es en la primera generación. Y cuando pues cada uno vuelve, gracias a la constelación, cada uno vuelve a ser quien es, y ya esa hija misma ve todo con compasión. Acepta lo que le ha tocado, acepta, se puede decir, como la grandeza de lo que le ha tocado, porque la sexualidad es una fuerza inmensa, absolutamente necesaria, sagrada para la humanidad, en su función vital. Y esa persona va a tener una grandeza muy especial y va a poder llegar a mucha gente después de haber sufrido un abuso. Cuando ella decida superarlo, quiere decir integrarlo, con respeto y amor, va a ser una persona con una fuerza de ayuda y de compasión muy grande. Pero entonces en las generaciones siguientes, en general lo que pasa es yo como tú. Claro. La madre a su madre, yo como tú, el padre a su padre, yo como tú, la hija a la madre violada, yo como tú. Suele ser eso, Claro. suele Qué, ser. Y qué es la lindo. dinámica sistémica de amor arcaico, yo como tú, te amo, por lo tanto voy a sufrir como tú. Claro, es increíble. Es como no seguir nuestro propio destino
por amor, como creer que esa es la expresión de amor más adulto, y en realidad es tal vez una forma de amor más infantil, ¿no? Como de Sí, chiquitos, sí, morimos por la mirada de nuestros papás. eso es, eso es. Lo solemos llamar arcaico, pero arcaico quiere decir infantil, en efecto. Ah, no, Sí. me encanta. Y Brigitte, por Dios, cuánto estamos aprendiendo con vos. Vos sabés que el otro día te voy a contar algo pintoresco, algo de color, pero yo disfruto mucho de la lluvia, de ver cuando llueve, no sé, porque me encanta. Y, comenté como tres o cuatro cosas ese día y dije, ay, cómo me gusta la lluvia. Y mientras tanto corría la cortina. Y ese mismo día observo los elementos que había en mi casa. Yo me mudé hace poquito, es una casa nueva, y había un banquito y ese banquito era un banquito restaurado de un abuelo, el papá de mi mamá, que era militar. Y en ese banquito él se sentaba porque tocaba el redoblante, era músico en la orquesta del ejército. Entonces, vuelvo a repetir otra frase y alguien me dice, eso mismo es lo que decía mi papá, me dice mi mamá, que era este abuelo. Y dije, qué interesante. El primer elemento que ingresó a mi casa nueva fue este banquito, es decir, que mi abuelo se hizo presente. Y por Sí, otro lado, yo siempre digo que amo mirar la lluvia y corro la cortina y siento un goce y un disfrute. Y mi mamá me dice, mi papá murió a sus 40 años, es decir, la edad que tengo yo ahora, mirando la lluvia. Y dije, mm, wow, ¿qué es esto? mm, ¿Será que está presente? ¿Será alguien? Porque realmente es alguien que está olvidado para mí. sí, Como prácticamente él no se habló, fue la persona, supuestamente lo único que escuchaba era que era una persona muy buena, muy compasiva, pero nada más, nunca más se habló de él. Digo, wow, capaz que la vida me lo está, no sé, haciendo carne para que lo traiga de alguna manera, para que lo nombremos. sí, Estas cosas suceden. sí, 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 sí. Para sentirlo a través de ti. Qué belleza. Yo igual sigo disfrutando de la lluvia, te digo, Brigitte, porque me encanta. Miro la lluvia Claro, y digo, si esto me dejó, qué lindo. ¿Cómo claro. se...? Es que Qué... podemos ver, ha habido tanta experiencia de la vida antes de nosotros, ¿no? Miles, no, millones de años. Claro. ¿Eh? Con los humanos han tenido experiencias extraordinarias o simplemente esa experiencia de la lluvia. Mm, Tantos mm, años, tantas personas lo han experimentado, está en nuestra memoria, está en nuestros genes. O sea, los genes no es solamente la tendencia a la enfermedad o a no sé qué, o al color de los ojos, es todo eso, todo el sentir de la vida, el apreciar, el vibrar con algunas cosas, mm. los dones que tenemos y el crecimiento. Claro. Y el crecimiento. Y yo creo que has recibido mucho de ese abuelo en crecimiento. Es que lo siento. Mira, es algo que ustedes todos pueden experimentar. Claro. Eh, eh, Imaginan que se ponen de pie y deciden ver o sentir el ancestro de quien están recibiendo la fuerza, el desarrollo Mm. que tienen ustedes, el crecimiento que tienen ustedes. Se ponen en esa persona, van a abrazarla, sentirla y después preguntan a su guía quién es. Mm. Y es muy emocionante saber de quién hemos heredado el crecimiento. Qué interesante. Ujú. Porque no, a ver, solemos tener un poco de soberbia. Yo soy el primero que haya crecido tanto en esa familia. Hasta que me doy cuenta que cada hermano, ¿tú tienes hermanos o no? Tengo dos hermanos, sí. Podéis ver que cada hermano tiene un desarrollo de, ¿cómo se llama? De la persona diferente. ¿Eh? Percibe de un modo diferente y ha llegado a la vida o a su edad adulta con un nivel de crecimiento diferente. Mm. Y es que cada hermano está vinculado a ancestros diferentes, aparte de los padres. Cada uno está vinculado a unos conjuntos todos diferentes. Claro, qué belleza. Mira, y es más, justamente en este último tiempo soy muy amigo de una persona que es ex militar y que Ah, justamente toca sí, este instrumento. Es decir, que la vida
me lo hace presente por todos lados. Sí, Pero ahí tengo tantas cosas para contarte, Brigitte, o sea, para hablar con vos, para que poder seguir expandiendo conciencia, que a veces el tiempo es como la tele, es tirano el tiempo, es rápido, es fugaz. Pero estoy al tanto que este fin de semana vos diste un curso y te quiero contar algo que yo escuché en un momento que no fue muy agradable y quiero que vos nos compartas sobre tu mirada sobre esto. Vos sabés que una vez un abuelito que tenía más o menos unos 80, 90 años, su nieto le confiesa que él era gay. ¿Sí? Entonces él estaba en pareja. Este abuelito tenía 80, 90 años. ¿Sí? Entonces su abuelo estaba aterrado porque eso había sucedido. Porque ya, su nieto le dijo que le gustaba, era varón y le gustaban los ya. varones. Pero en un momento, como cualquier tipo de relación de pareja, esa relación de pareja de su nieto no funcionó con ese Ujú, chico. Entonces él quedó soltero. sí, Pero eso no significaba que a partir de ahora le iban a gustar las mujeres. Él claro. iba a seguir buscando otro hombre. Entonces su abuelo lo primero que expresó fue, ay, ojalá que ahora sí se cure. Mm, Como si era claro, una enfermedad. claro. ¿Cuál es tu mirada sobre la homosexualidad? Porque sé que estuviste hablando justo este fin de Sí, semana en un sí, taller, sí. ¿sí? Lo que puedas compartir para todas las Vale. personas que escuchando y No, mirando. no es ninguna enfermedad, pero ese abuelo, Claro, el pobre, vivió en una cultura en que la homosexualidad estaba prohibida, claro. totalmente prohibida, y entonces le dolía para su nieto que viviera algo prohibido. Entonces, no, mira, vemos que la homosexualidad es realmente un destino. Claro. Eh, Se nace con ese destino de hetero o homosexualidad. Ahora bien, ¿la podemos vivir o no? Vemos varias, o sea, bastantes parejas que, por ejemplo, están casados, tienen hijos y que después de 20 años de matrimonio heterosexual revelan o aceptan descubrir que son homosexuales, ¿no? O sea, no es fácil hacer frente a la homosexualidad. En especial la masculina, porque la homosexualidad masculina ha sido terriblemente perseguida, terriblemente, y aún en muchos países lo es, ¿no? Entonces, los homosexuales, además del destino que llevan, llevan también la memoria de todos los ancestros perseguidos, persecutados, destrozados por su homosexualidad. Pero, a ver, ¿qué más? Sí, la homosexualidad femenina fue siempre mucho más tolerada. Quizá fue importante la invisibilidad de la mujer y que no importaba la homosexualidad de mujer. Pero del hombre, del que se supone que es el bastión del grupo, del clan, o la fuerza que va a defender esa tribu, ver que no responde a los canones, a los patrones de la fuerza, eh, pues bien, ha sido prohibido. Y entonces, a ver, hay varias cosas que hay que entender. Lo que dije antes, casi todos, o yo he visto a todos, cuando nacemos, cuando somos pequeños, así reemplazamos a otras personas, a un hermano muerto, a un tío muerto, a la primera pareja de la madre y la primera pareja del padre, a todas las personas que de alguna manera fueron olvidadas, excluidas, rechazadas. Bien. Pero resulta que en ese reparto de excluidos o de reemplazos no se tiene en cuenta el sexo. Con lo cual, yo puedo estar reemplazando un tío mío y por ejemplo, la señora de la limpieza de mi abuela que fue muy maltratada, pues la puedo reemplazar. Y también un tío abuelo que murió de accidente. Dos. Y entonces uno vive también la sexualidad de las personas a las que reemplaza. Y por eso es, es tan difícil, complejo o sutil y complejo comprender nuestra sexualidad. Mm,
hasta que, pues quizá gracias a las constelaciones, pues estar en mí, dejar de reemplazar a unos cuantos. Y cuando estoy en mí, por fin, puedo vivir o descubrir mi identidad sexual, ¿no? Hacerme, aceptarla, ¿no? Entonces, eso hace que, se puede decir que casi todo el mundo en algún momento se ha sentido homosexual y diciendo, pero ¿qué pasa? Pero qué horror, que no sé qué. Bien. Y vamos a ver que los homofóbicos, y eso es típico, lo que más se rechaza es lo que uno quiere protegerse, porque por dentro se siente Wow. así, ¿no? Que sea de la homosexualidad o de lo que sea, lo que más reprochamos a los demás es lo que está en nosotros y que no queremos ver. Entonces, tantos homofóbicos nos habla de tanta gente con tendencia bisexual y que no sabían qué hacer con esa bisexualidad, ¿no? Y entonces a matar a la persona que les evoca su posibilidad de homosexualidad, ¿no? Entonces, mira, hoy, con todos los movimientos que vemos, hay como una corriente de rechazar el destino y de decir, yo, el destino no, yo decido cuál es mi destino. Yo soy quien quiero ser. Bien. Y entonces vemos mucha homosexualidad de mujeres por desprecio a los hombres, ya prefieren, rechazan la heterosexualidad, y de hombres por miedo a las mujeres prefieren no vivir su heterosexualidad. Así. Interesante, por Estás, favor. Te estás. juro que, Brigitte, es espectacular conversar con vos porque se van despertando cada vez más preguntas y más preguntas y más preguntas. Es que Eh, la vida es compleja. claro, la vida es compleja porque además de esas relaciones homosexuales o bisexuales o como sea, tal vez surgen hijos. Y esos hijos entonces luego, ¿a quiénes honran? ¿A quiénes integran a su corazón? Porque viste que algunos nacen como in vitro. Entonces hay muchas preguntas, muchas inquietudes sobre la vida, sobre qué es Sí, lo que tengo que integrar, ¿no? ya, ya. Ujú. Mira, quizá aquí hay que asumir que el donante siempre será una persona y todo su sistema, ¿no? Claro, El donante de esperma, ese esperma, o sea, en toda la parte está siempre el todo. claro. Ese esperma es un señor de carne y hueso, con todo su sistema familiar, y va a interferir en una pareja. Mm, Y quizá es la observación que una pareja tiene que hacerse primero. Van a introducir una tercera persona en su pareja. Yo diría que no hay pareja que resista a eso. No hay amor de pareja que resista a eso. Infidelidad delante de ti para el tercero, para el otro. Y es así, es una decisión de los dos por amor. Sin, a ver, hoy en día hacemos muchas cosas sin saber lo que estamos haciendo. Por claro. amor, un poco ingenuos, pero la tecnología nos permite hacer cosas que necesitan también un gran desarrollo de la comprensión, un gran desarrollo, o sea, estar al mismo nivel que el desarrollo tecnológico, y no lo estamos. Utilizamos la tecnología con mentes del siglo XIX. Y entonces, claro, después, pues las parejas se rompen, los hijos tienen graves dificultades. Eh, Qué yeah. interesante. Qué interesante, porque en este caso hablamos como tal vez de dos chicas que quieran tener un Sí, hijo y que recurren al esperma de un señor para poder tener ese hijo, ¿no? Pero sí, también a veces sucede que la pareja en sí, juntos, no pueden traerlo al hijo, ¿no? también. Como la vida le está diciendo no, no Sí, pueden, y aún así, bueno, se buscan las formas, que es esto, ¿no? In vitro para que sí, ese esperma pueda ingresar y sí. finalmente traer vida. Si no hay introducción de un tercero, no pasará nada. Pero si hay introducción de un tercero, va a suponer un enorme esfuerzo en la pareja
de reconocimiento, de aceptación, de exactamente como si hubiese habido una infidelidad real, ¿no? Y solemos observar que al cabo de un tiempo hay separación. Sí. Qué belleza, qué belleza, qué claridad, Brigitte, Ya, realmente. ya, Qué hermoso, porque realmente a veces cuando tenemos tantas inquietudes que esta palabra puede llegar a tiempo y tal vez son cientos de personas las que están escuchando este vivo y la que luego van a compartirlo para que se siga expandiendo, creo ya, que nada es tan inocente, ¿no? Cada palabra ya. llega en el momento Mira, oportuno. de todos modos, a ver, el destino colectivo, las fuerzas del amor van a agradecer mucho a esas personas que han dado nacimiento a un nuevo ser, porque la humanidad necesita nuevos seres humanos. Entonces, a nivel individual lo van a pagar caro, muy posiblemente, pero a nivel de destino colectivo están haciendo un favor al destino colectivo, a pesar o a través de los conflictos difíciles que van a vivir. Entonces, la fuerza del amor de equilibrar, dar y recibir, va a permitir que esas personas al cabo de un tiempo van a recibir muchas bendiciones de la vida. Las que a través de sus conflictos han empezado a crecer, a abrirse, van a recibir muchos regalos de la vida, como para compensar todo lo que han tenido que pagar por hacer cosas que van en contra de la naturaleza. Claro. Sí. Qué belleza, por favor. Brigitte, es un placer conversar con vos. Frases sanadoras. Frases sanadoras hay muchísimas, hay muchísimas. Pero ¿cuál es esa frase que a nosotros tal vez nos permite como restablecernos del dolor cuando estamos enojados con alguien, cuando no estamos conformes con la vida que tenemos? ¿Cómo hacemos para volver a tomar la fuerza de la vida? Pero antes déjame, como se sumaron tantas personas y quiero que Ya. todos puedan seguir mirándote. Estoy hablando con Brigitte Champetier, es una referente de las constelaciones familiares, en breve viene a Argentina, no se la pueden perder, no se la pueden perder, o sea, no hay ni una chance que se la pierdan. Yo voy a estar ahí, le voy a dar un abrazo, la voy a conocer. Así que van todos acá arriba y despliegan. Manu Colombomov les va a aparecer y debajo Brigitte Champetier. Todos los que están acá comienzan a seguir ambas cuentas para seguir nutriéndose. Brigitte, estamos disconformes con la vida. Estamos dolidos por algo, por un vínculo. ¿Cuál es Ya. esa frase tal vez que nos permite como volver a unirnos, a Ya. tomarla a la vida con toda fuerza? O tal vez son varias. Mira, no, es que todos vamos pasando por crisis, ¿no? Y en esas crisis hay un momento que dices, no puedo más. Y la vida te pone más todavía. No puedo más, no, por favor, no. Y llega un momento en que te tienes que rendir. Sí, vale, ya, es lo que me toca. Y cuando estamos en ese momento, en el fondo del pozo, pero que algo nos hace decir bien, vale, es así. No pido, yo qué sé, cambios ni, sino me rindo, el rendirse. Algo cambia en ti. Y no solo en ti, sino algo cambia en nuestro alrededor. Es que mirar, el a sentir rendirse, alinea todas las energías y hace que todo nuestro entorno empieza a alinearse con nosotros. Pero eso no lo sabemos, o si lo sabemos de un modo muy intelectual. Pero hay momentos en que se vive. Pero para vivirlo o para empezar en general es con algo muy duro. O sea, eh, para poder rendirnos necesitamos tocar el fondo del pozo. Bueno, espero que no todos lo tengáis que hacer así. Pero llega un momento en que por lo que sea decimos, bien, pues sí, es lo que me toca. Y eso empieza a cambiar. Es lo que me toca. Asiento, me rindo.
Es rendirse, Ya. te Eh, rendir. sí, sí, es así. Eh, Mira, yo creo que eso, fíjate, lo hemos aprendido mucho en la pandemia. mm, En la pandemia no hubo otra cosa que rendirse, no solo a la pandemia, sino a los regímenes políticos y a todas las mm, leyes o órdenes que se montaron en esos momentos. No había otra solución. Tuvimos que aprender desde el adulto a someternos, pero desde el adulto, quiere decir a la vida, rendirse a la vida como adulto. Y descubrir que todo lo que habíamos imaginado para nuestro futuro era, eh, no sé cómo se dice, un castillo de cartas, de naipes, ¿no? Que nada, nada, incertidumbre pura y dura. De un día a otro, ¿qué va a haber? No sabemos. Y hoy hemos aprendido a vivir en la incertidumbre. total. Vivir en la incertidumbre, rendirnos, mañana será lo que toque. Siempre que esté en mi responsabilidad, ¿eh? Como estás haciendo responsabilidad, asumo todo lo de hoy y mañana puede que no exista. Pero hoy hago, estoy en la acción, abierto a la incertidumbre. Qué belleza. Qué belleza. Brigitte, sé que tenés unas invitaciones, yo quiero que vos lo cierres a esto con tus invitaciones, invitaciones con cuándo vas a venir a Argentina. Así que voy a compartir algo chiquitito y luego te dejo para que toda la comunidad escuche y se quede con tu cierre. A mí mucha gente me consulta y Manu, ¿puedo tener una sesión con vos? Y como es muy complicado poder tener una sesión con todos o hablarles a todos, muchas veces hago eventos gratuitos y cosas que la gente no puede acceder y tenga algo. Entonces, lo que se me ocurrió ahora fue grabar una charla de unos 20 minutos, 30, 40, no sé cuánto es, pero tiene información muy linda para que la gente pueda empoderarse y ampliar su conciencia sobre esos hilos invisibles que muchas veces nos atrapan y no nos permiten movernos en la dirección de nuestro destino. Así que si quieren como tener esa charla gratuita para seguir expandiendo su conciencia, yo se las dejé subida en mi perfil, es decir, ahí en Manu Colombo Mov. En una historia hay una foto mía y yo les dejé el enlace. Y si no, en mi perfil de Manu Colombo Mov, también van al perfil y dice charla gratuita, hacen clic ahí y la pueden descargar a la charla. Totalmente gratuita. Es como un regalo que tengo de corazón a corazón por todas esas personas que tal vez quieren sumarse a los cursos y no pueden, o bueno, ahí se las regalé y se las dejo subida en mi perfil. Brigitte, lo más interesante, venís a Argentina y te juro Ya. que creo que, no sé si no va a haber lugar, mis alumnos todos quieren ir, absolutamente todos, todos, y son muchos, pero quiero que vos nos cuentes, ¿cuándo es que venís? Entonces, mira, dentro de una semana ya vengo. Sí. El 23 de abril, el 24 y luego en agosto. Entonces, ahora pues el 23 de abril en un teatro durante una hora, pues hablar, explicar qué son las constelaciones, por qué, todo eso. Allí espero veros a muchos durante esa hora. Y luego en el Colegio San José como las otras veces, el 24, una tarde de constelaciones. Entonces, os invito a comprobar, a probar qué es esto, vivir una de esas constelaciones que va a cambiar algo en vuestras vidas. Lo vais a ver, lo vais a sentir. Qué fabuloso. Comprobarlo, comprobarlo. ¿Esto Vosotros. es en el Metropolitan, Brigitte? ¿Vos sabés o no? El hotel, ¿Sabés en qué? el hotel no me Ok, acuerdo, lo siento. perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, todos los que quieran sumarse van a ir al perfil de Brigitte, Sí, Brigitte Champetier, y ahí está toda la información. ¿Sí? Ahí está toda la información. vale, Son muy amables cuando responden. gracias. Y además, en agosto, Brigitte vuelve, pero ya no Sí, con una charla de una hora. Sé que volvés ya. con algo un poquito más grande, Eso es. ¿no? Una semana entera ya con varios cursos, talleres. Hoy lo siento, ni me acuerdo porque No te preocupes, porque el cerca de éxito, la el fecha. amor, la Pero sé que abundancia. volvés Sí, a una semana y acá te vamos a recibir con los brazos abiertos. Brigitte, antes de que eso esté por suceder,
volvemos a conversar así en vivo, así toda la comunidad argentina de Chile y Uruguay lo recuerda y se suman, ¿sí? Porque a veces acá, como en Latinoamérica, viste, están esperando hasta el último momento para sumarse. Pero esto vale la pena que se sumen con tiempo y reserven su lugar, porque va a ser una experiencia hermosa, ¿sí? Ahí están recordándonos de agosto del 5 al 11, y ahí voy a estar, obviamente, también. Gracias, Manuel. Gracias. Qué belleza, qué belleza, Brigitte. Nos Gracias por todo tu vemos. amor, gracias por todo tu compromiso. Realmente, es hermoso lo que haces. Gracias. Estamos todos al servicio de la vida. Así que honro la grandeza de cada uno, el enorme servicio que hace Manuel a todos y honro vuestras vidas. Que disfrutéis de la alegría, que disfrutéis de la plenitud, que disfrutéis de la vida. Adelante. Qué belleza, Brigitte. Nos vemos el 23. El 23 voy a ir a darte un abrazo y a escucharte. ¿Sí? Con mucho gusto, Manuel. Con mucho gusto. Un placer. Me quedo despidiendo a la gente porque no me gusta cerrar la puerta de golpe y luego lo subo al vivo y ya te pongo como colaborador para que lo puedas replicar y demás. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Gracias, Brigitte. Muchas gracias. Qué belleza de conversación, por favor, Brigitte Champetier. Invito a todos entonces a que sigan su cuenta, que es Brigitte Champetier. Último minuto para que lo puedan hacer y último minuto también para que puedan seguir esta cuenta, que es Manu Colombo Mov. Mientras tanto los voy despidiendo. Recuerden que Brigitte va a estar el 23 en el Teatro Metropolitan y va a volver en agosto. Y el 24 hace constelaciones. Así que sigan su cuenta, Brigitte Champetier y esta de aquí, Manu Colombo Mov. Me quedo solamente para que puedan seguir ambas cuentas. Y recuerden que aquellos también que quieran seguir expandiendo conciencia, les dejé colgada una charla 100% gratuita en mi perfil. Van a Manu Colombo Mov, está en mi perfil y si no, en mis historias hay una foto mía que dice charla gratuita para que podamos tomar mayor poder, podamos comenzar a hacer visibles esos hilos invisibles que muchas veces nos atrapan y nos atan y no nos permiten seguir nuestro destino. 23 y 24 de abril, ahí está. 23 y 24 de abril va a estar Brigitte en Buenos Aires. Qué belleza, por favor, qué ganas de estar ahí, cómo me gusta. Y gracias a toda mi comunidad que ahora es parte también de la comunidad de Brigitte y gracias a toda la gente de la comunidad de Brigitte que ahora también es parte de mi comunidad. Bienvenidos a los vivos, bienvenidos a estos espacios de expansión de conciencia y también al espacio de coaching ontológico para poder seguir mirándonos y empoderándonos. Disfruto tanto, tanto de esta mujer, que creo que es una bella mujer, no solo por lo físico, me refiero a ella bella internamente, no solo por lo que sabe, sino por cómo lo sabe. Es muy, muy hermoso. Sigan su cuenta, por favor, Brigitte Champetier, se los recuerdo. Y está acá, bueno, Manu Colombo Mov, último minuto para que lo puedan hacer. Recuerden, 23 y 24 de agosto. 23 va a estar en el Metropolitan, 24 de agosto no sé dónde es, pero si van a Brigitte Champetier, ahí van a tener toda la información. 23 de abril, perdón, no de agosto, 23 de abril. Y en agosto vuelve una semana a hacer un trabajo impresionante. Y les recuerdo a todos ustedes, si quieren expandir su conciencia, les dejé colgada una charla gratuita, 100% gratuita, en Manu Colombo Mov, en mi historia, está la foto con el enlace, y si no, en mi perfil van a poder leer donde dice charla gratuita, pinchan ahí y se llevan la charla. Gracias, gracias de todo corazón, de verdad, los queremos. Gracias por expandir conciencia juntos. Compartan este vivo después con la flechita, así se difunde por todos lados. Y déjennos en comentarios qué les pareció esta conversación. ¿Sí? Gracias, gracias de todo corazón. De verdad, es muy lindo poder hacer esto y que ustedes estén del otro lado. ¿Sí? Sin ustedes esto no tendría tanto sentido, no tendríamos a quién comunicar. Así que gracias de todo corazón. Los queremos.